Bienvenidas y bienvenidos en este nuevo año 2022 a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Que no hubiera guerras y que el mundo prosperara para que México salga adelante. ¿Y para tu familia? Mi familia esté sana y no haya enfermedades. Gracias. Que México fuera mejor. ¿Y qué otra cosa? No más. Como usted se da cuenta, se trata de una grabación más o menos antigua, es de 1982, en la que niñas y niños expresan sus deseos para el nuevo año 1983. Entonces, como ahora, la voz de niñas y niños es muy importante y qué bueno que se recupere a través de los medios de comunicación. Esta grabación pertenece a Grupo Televisa, empresa que indudablemente posee la más importante memoria audiovisual en nuestro país y algunos de sus materiales ha decidido compartirlos a través de YouTube. Y ya que estamos hablando de un nuevo año, nos parece importante en este programa, pues comentarle a usted, informarle cuáles serían los temas más significativos en el 2022. Y lo haremos en una entrevista a Michel Hernández. Él es director de Observatel, Observatorio de las Telecomunicaciones en México, y uno de los especialistas pues más reconocidos en nuestro país. Vamos a la entrevista. Michel Hernández, director general de Observatel, Observatorio de las Telecomunicaciones de México. Muy bienvenido a Media 20.1. Ya desde hace mucho tiempo te queríamos invitar. Qué gusto estar aquí en Media 20.1, querido Gabriel, y un gusto, como siempre, platicar con la audiencia. Michel, pues ahora el objetivo de este programa es de que con base en todo el trabajo que desarrolla Observatel y tú como especialista en telecomunicaciones, nos des luz de los temas más relevantes que vamos a tener en el año 2022. Y yo te preguntaría de entrada, ¿cuál sería, a tu parecer, el tema clave, el tema relevante en materia pues, de políticas públicas en este sector tan dinámico como es la radiodifusión y las telecomunicaciones? Claro que sí, Gabriel. Mira, pues sin duda creo que un gran pendiente del sector en general sigue siendo desafortunadamente en nuestro país la brecha digital. Todavía hay mucha gente que no tiene acceso a conectividad. Hemos avanzado, se ha avanzado muchísimo en los últimos años, sin duda, pero todavía hay mucha gente que todavía no tiene conectividad. Estamos hablando de alrededor del 30% de la población que mayor de 6 años que todavía no se conecta constantemente a Internet, y pues todos sabemos que es un problema que debe atenderse con un sentido de urgencia y además con una política muy clara en esta materia para poder llegar precisamente a los desconectados el día de hoy, ¿no? Entonces me parece que justo para el 2022, pues yo si me pides seleccionar uno, yo diría que acelerar todos los esfuerzos de todas las instituciones públicas, privadas, involucradas en finalmente cerrar esa brecha digital o por lo menos disminuirla en buena medida, debe de ser el principal objetivo en 2022, querido Gabriel. Michel, pero el presidente se ha referido en diferentes ocasiones a que ese es uno de los proyectos clave de su administración. Incluso le dieron más atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad, incluso se creó esta subdivisión, ¿no? O empresa CFE Telecomunicaciones para un mayor desarrollo de la conectividad. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Mira, yo lo que veo es, por un lado, que hay una ausencia de una política digital clara, con metas y objetivos definidos, que nos diga exactamente cómo va a participar, por ejemplo, este proyecto, cómo van a apoyar proyectos adicionales como el de la red compartida, por ejemplo, que también ahí está medio en una zona gris al día de hoy por este tema del concurso. Pero bueno, en resumen, a ver, necesitamos o sería deseable que ya a estas alturas tengamos una política digital clara. Ahora, para referirme específicamente a este proyecto, sí, sin duda, yo diría que ha sido el proyecto insignia de esta administración. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, esta división de la CFE, por decirlo de alguna forma, que es CFE Telecomunicaciones
Internet para todos, desafortunadamente el día de hoy ha mostrado pocos resultados. Es decir, no hay mucha información sobre pues, cuántas personas lleva conectadas, en qué poblaciones, con qué tecnologías. Ya van 2 años, un poco más de 2 años de que se creó esta empresa, se le han aumentado las partidas presupuestales y desafortunadamente al día de hoy todavía no vemos claridad sobre qué objetivos específicos va a cumplir año con año, qué metas se ha trazado, qué tecnologías, en qué regiones del país, cuántas poblaciones, cómo van a participar escuelas, hospitales, por ejemplo, en este proyecto, o más bien cómo se van a ver beneficiadas y cómo se va a ver beneficiada la población en general. Entonces me parece que ahí está faltando claridad en cuanto al rumbo que hay, si es que lo hay, en materia de política digital, y este componente esencial de la estrategia de esta administración también me parece que está faltando claridad. Cuando te refieres, y sobre todo para el público no especializado, a la red compartida, ¿a qué nos referimos? Claro, mira, este es un programa, un proyecto que surge precisamente de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que tuvo lugar desde 2013. Esta reforma que fue muy celebrada precisamente porque es un parteaguas sin duda para el sector de las telecomunicaciones en el país y que hacía mucho énfasis en la competencia en los mercados y también en el acceso a tecnologías de la información, a telecomunicaciones y a radiodifusión como derechos humanos, ¿no? Y precisamente para garantizar estos derechos y para, digamos, incrementar la competencia, surge este proyecto que se conoce como la famosa red compartida mayorista, que en términos generales es eso, es, digamos, una asociación público-privada donde participa una empresa privada, pone ciertos, en realidad, inversiones, ¿no? Y además el Estado aporta también ciertos bienes, particularmente espectro radioeléctrico. ¿Y eso con qué fin lo hacen? Pues precisamente para crear una red que cubra todo el país, pero además, digamos, la característica particular de esta red es que está pensada sobre todo para ofrecer servicios mayoristas, que son, pues, como los que conocemos todos cuando vamos a comprar al mayoreo, ¿no? Yo compro muchísimo más barato al mayoreo y eso que compré al mayoreo me volteo y lo revendo, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que se buscaba es precisamente que muchas empresas, pensemos en tiendas, por ejemplo, departamentales, incluso la tiendita de la esquina, ¿no? Centros de comercios, tipo misceláneas, etcétera, pudieran precisamente comprar esto y a su vez voltearse y revendérselo a los usuarios, acompañado seguramente de algún otro beneficio y competir de alguna manera en estos mercados, que los precios bajen y de esta forma se garantice precisamente ese acceso. A muy grandes rasgos yo diría que eso es la red compartida. Exactamente, es así como que rentar, bien dices, parte del espectro radioeléctrico para que estas pequeñas empresas pues brinden estos servicios, sobre todo de telefonía y conectividad de Internet. Ahora, se ha estado hablando mucho, Michelle, de esto de la 5G. ¿Ya llegó a México la 5G y qué posibilidades tiene para su desarrollo en como bien dices, 2022? Sí, mira, yo diría que se están sentando las bases para que en realidad ya 5G sea una realidad. Esta nueva tecnología que va a dinamizar muchísimo la industria de las telecomunicaciones, que va a habilitar muchos servicios nuevos y muy innovadores y que ya es una realidad en otras partes del mundo. Yo diría que no ha llegado tal cual para la población en general. Se han hecho pruebas en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido muy, muy activo en este tema. Creó un comité técnico precisamente para analizar cómo se van a desplegar estas redes. Un comité además que busca ser plural y que sería muy bueno que desde la sociedad civil participemos muchísimo y seamos muy activos precisamente para orientar estos esfuerzos. Y además ha iniciado ya procedimientos que van a culminar, algunos de ellos justo en 2022, para asignar espectro radioeléctrico identificado específicamente para esta tecnología, para el 5G. Se ha hablado ya mucho de por lo menos tres bandas diferentes del espectro que se podrían estar asignando el próximo año para 5G, y yo te diría que pues a mí me parece que la industria de alguna forma está ya pensando en esto, está viendo cómo lo va a aterrizar, qué servicios va a integrar a sus ofertas a partir de esta posibilidad, pero en realidad pues todavía faltan varios pasos, ¿no? Falta que se analice bien desde el punto de vista regulatorio quiénes participan,
participan, quién pone la infraestructura, con qué límites, con qué restricciones y también pues, que esos límites y restricciones sean apropiados para que no frenen la innovación. Entonces yo diría que todavía no la tenemos como realidad en el país, pero ya se están sentando las bases y va a llegar pronto, y es un hecho que va a llegar, salvo que algo muy extraño pasara, y ahí también hay que mencionar pues, que digamos una barrera que se ha insistido mucho en la industria son los altos precios del espectro radioeléctrico establecidos por el legislativo, ¿no? Entonces, eso es algo que podría frenar un poco la adopción, porque obviamente eso genera que sean más costos para las empresas, pero bueno, eventualmente, pues yo creo que esto va a ser una realidad en México. Depende de políticas públicas qué tan rápido lo logremos y con qué seguridad y certidumbre para todos los usuarios lo logremos. Y bueno, y también es una infraestructura que requiere mucha inversión, muchos recursos, y pues obviamente las empresas que ya están en el sector son las que van a desarrollar esta tecnología. América Móvil, Carlos Slim, Telefónica, AT&T, ¿no? Son las más probables que innoven, y esto podría ser, como bien lo dice Michelle, en el 2022, Internet de las cosas y todo lo que significa, por ejemplo, ver sus películas, bajarlas, ¿no? Sin estas trabas que tenemos constantemente en la comunicación, una gran velocidad y por supuesto de descarga, ¿no? De todos estos materiales. Tenemos ya que hacer la pausa, querido Michel Hernández. Él es el director de Observatel, y después de ello le vamos a preguntar también sobre otros temas relevantes de la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el 2022. Así que, por favor, no se vayan. Me es muy grato comentar que la señal internacional de Canal 22 ha recibido el premio Logro destacado por su contribución a la accesibilidad de la audiodescripción. Esto fue en Estados Unidos en la gala de los premios de audiodescripción 2021 que otorga el American Council of the Blind. La audiodescripción consiste en la narración de voz que transmite expresiones, gestos, aspectos, colores, escenarios o situaciones que a veces son clave para entender el significado de los contenidos audiovisuales y ayuda a las personas con discapacidad visual puedan acceder al contenido de la imagen, es decir, entender sin ningún tipo de problemas ni obstáculos lo que está narrándose, lo que está sucediendo en la pantalla. Esta gala de premios de audiodescripción celebra lo mejor dentro del arte y la ciencia de los medios de comunicación audiodescritos y honra los logros significativos que contribuyen a la implementación de dicho mecanismo. Canal 22 es uno de los galardonados al lado de empresas audiovisuales tan conocidas como Netflix, Apple y ABC. Es un gusto que Canal 22, con este reconocimiento, pueda refrendar uno de sus valores más significativos, el de la inclusión. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Acabamos de ver uno de los comentarios, ver y escuchar uno de los comentarios sobre derechos de las audiencias, que ya ve, ese es uno de los objetivos que buscamos también en este programa de Media 20.1, contribuir a todas estas acciones de alfabetización mediática e informacional. Y obviamente los derechos de las audiencias también se relacionan mucho con los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, que por cierto, la reforma constitucional en telecomunicaciones buscó fortalecer a través de la creación de una subprocuraduría de telecomunicaciones, como también ya lo vimos en uno de nuestros programas. Michelle Hernández, estábamos hablando de la 5G y de que pues van a ser sobre todo las grandes empresas las que continuarán pues como líderes en el mercado. ¿Cuál crees que sea el principal obstáculo para el desarrollo de esta tecnología en nuestro país en este año 2022 y en los próximos? Mira, yo creo que hasta ahora puede ser el tema de lo caro que es el espectro radioeléctrico para prestar servicios en México, este esquema dual, ¿no? En el que las empresas tienen que pagar de inicio
una contraprestación por el acceso, pero además anualmente, porque el legislativo así lo dispuso, tienen que estar haciendo pagos también por estas contribuciones, que es algo inusual, hay que decirlo, en la industria a nivel mundial, y que sin duda, pues obviamente las empresas le van a entrar, pero la velocidad dependerá mucho de cómo puedan afrontar estos costos que hoy en día son altos. Ese es uno. Y a mí me parece que desde el punto de vista también de los usuarios, hay un tema que hay que analizar. Sin duda, obviamente, falta todavía, como decíamos al inicio, que mucha gente esté siquiera conectada, ya no digamos a 3G, 4G, 5G, ese es un gran pendiente y eso puede acrecentar muchísimo las brechas, las inequidades, la falta de habilidades en sectores poblacionales. Entonces, me parece que una barrera que es sorteable además si nos apuramos, pero que tiene que empezarse a batir desde ya, es precisamente esa, la de habilidades digitales, la de empezar a incorporar cada vez más a la población a este tipo de tecnologías y además ofrecer las condiciones para que su uso sea seguro, ¿no? Porque no nada más es, pues, por decirlo coloquialmente, aventar a la gente, ya está tu 5G, ya está tu dispositivo y conecta todo lo que tengas en tu casa, ¿no? Tiene que haber un entendimiento detrás de todo lo que pasa cuando logramos precisamente eso, un Internet de las cosas, tú ponías de ejemplo, ¿no? Que sin duda se va a ver favorecido con 5G, pero eso tiene que venir acompañado de una política muy clara de habilidades digitales para todas las personas, particularmente para aquellas que hoy en día ya están en algún tipo de situación de vulnerabilidad. Entonces a mí me parece que esos dos temas son los que se deben de superar pronto. ¿Y quién debe de llevar a cabo este conjunto de estrategias de habilidades digitales hacia la población, sobre todo, como bien dices, de aquellos sectores que tradicionalmente han sido marginados? Sí, yo creo que aquí es justo uno de esos temas en los que tenemos algo que poner todos, ¿no? Uh-huh. Industria, gobierno, la sociedad civil, por supuesto, la academia, todos tienen una gran... Medios de comunicación. Medios de comunicación, sin duda, Media 20.1 puede ser clave para este tipo de esfuerzos. Ojalá. Y en general, como te decía yo, podemos aportar a esta finalidad todos. Pero para mí sí es claro que debe haber un articulador y me parece que el mejor posicionado para lograr esa articulación es el Ejecutivo Federal a través de una política digital que incluya precisamente este tema de habilidades digitales y que, por cierto, Gabriel, también debemos decirlo, es un mandato constitucional que tiene el Ejecutivo y que desafortunadamente hasta ahora pues no lo vemos materializado. Yo sé que lleva tiempo, pero ya van 3 años de esta administración, me parece que ya es hora de empezar a ver cómo se materializa realmente esto. Sí, totalmente de acuerdo, porque es una excelente oportunidad para que México pueda avanzar en este terreno. Se tiene prácticamente todo, ¿no? Lo que quizás ha faltado efectivamente es articular todos estos esfuerzos. Ahora, Michelle, estamos viviendo una especie de revolución en el consumo de los contenidos audiovisuales. Justo ligado a la evolución que ha tenido Internet, penetración, efectivamente tenemos todavía retos muy importantes, pero lo cierto es que las y los mexicanos ahora consumimos cada vez más producciones, por ejemplo, de Netflix o de Claro Video o de Disney y de otras plataformas, pues, similares. ¿Tú cómo ves el panorama en el 2022? ¿Crees que se vaya a dar un fenómeno como el que está ocurriendo en Estados Unidos y Canadá, en donde haya una disminución en las suscripciones de la televisión de paga y vaya aumentando cada vez más estas suscripciones a plataformas como estas que hemos comentado? Yo creo que sin duda ese panorama se va a dar eventualmente, pero yo no me anticiparía, por ejemplo, al 2022, me parece que no. Lo que hemos visto es que todavía la televisión de paga sigue en un proceso de expansión en México, donde cada día tiene más usuarios y logra sumar más usuarios. Me parece que todavía por ahí las audiencias demandan todavía el servicio de televisión de paga, incluso muchas de ellas lo demandan para ver mejor la televisión abierta tradicional, ¿no? Entonces, ese me parece que es como un impulsor importante de este servicio.
servicio y además pues los esfuerzos que han hecho las empresas también y que ahora pues empaquetan obviamente cada vez más cosas, ¿no? Con las de televisión de paga, que ahora ya tienes pues también obviamente el servicio de acceso a internet, que cada vez es más valorado. Entonces yo no lo vería tanto en el corto plazo, pero me parece que mediano, largo plazo es un fenómeno que se está presentando, sobre todo pues en generaciones como la conocida como los millennials para abajo, ¿no? Me parece que para esas generaciones sí cada vez va a ser probable, por ponerlo en estos términos, menos indispensable tener el servicio de televisión restringida y cada vez va a ser más indispensable tener mucho mayor ancho de banda para contratar servicios de streaming como los que mencionabas tú, ¿no? Y que hoy en día además han probado que en México pues entran como cuchillo en mantequilla, o sea, las audiencias lo reciben muy bien, cada día tienen más usuarios, cada día están agregando más programación, más contenidos, se ha dinamizado muchísimo el mercado de contenidos audiovisuales en México y yo creo que eso eventualmente va a tener impacto en este otro mercado del que hablabas tú, ¿no? De televisión restringida. Sí, bien dices, ya te empaquetan todas estas plataformas con el propio servicio, ¿no? Ya te dan pues este servicio triple y cuádruple play, ¿no? Pues ya se nos está terminando el tiempo, Michelle, pero así en unos 30 segundos, ¿qué nos puedes decir del panorama de la radio? Claro, mira, el instituto desde hace varios años ha estado poniendo a disposición pues de tanto de concesionarios como quienes buscan ser concesionarios comerciales, como de uso público y como de uso social, espectro para que se presten servicios. Entonces, me parece a mí que ya no les quedan tantos, pero todavía hay. Y donde vemos mucho, por ejemplo, muchas posibilidades para el 2022, a partir de lo que sabemos hasta ahora y que está sujeto a modificación, que es este programa que publica anualmente el instituto, precisamente donde dice qué frecuencias van a estar disponibles. Lo que sabemos es que hay varias para el servicio, por ejemplo, de televisión digital de uso público, y para el caso de radio en específico, habrán algunas que me llaman mucho la atención de uso social para prestar servicios en FM en diversas localidades del país, y que me parece que también ahí hay una especie de rezago en las asignaciones por parte del instituto que podría haberse ya acelerado en el 2022. Quizás el rezago se debió precisamente a las condiciones de la pandemia, pero me parece que esto se podría resolver en el 22 y por ejemplo, ahora se anticipan por lo menos 11 frecuencias para uso social en FM en el país. Vamos a ver cómo sale el programa definitivo. Yo creo que podrían aumentar, porque sí se ha demostrado que hay apetito por este tipo de concesiones, y me parece que eso es muy sano, ¿no? Ha hecho mucha falta en el país, precisamente esto, impulsar medios alternativos, medios que no necesariamente persigan fines de lucro, y yo espero que en el siguiente año se estén asignando varias, tanto de las pendientes como de las que vienen. Bueno, pues eso es lo deseable, aunque sabemos que también en muchas de estas concesiones de uso social hay, pues no necesariamente prestanombres, sino más bien son las mismas empresas las que a veces desarrollan a través de algunas fundaciones, pues esta estrategia de ir acumulando frecuencias, ¿no? Pero efectivamente creo que sí tenemos un cambio importante en el mercado, se han dado muchos movimientos y la radio se está recomponiendo, aunque en algún momento tuvimos aquí a Francisco Vidal, un investigador de la UNAM, que ha estado muy en los temas de la concentración mediática en México, y nos decía, bueno, sí, ya tenemos más diversidad, pero todavía son muy pocas familias las que controlan la radio mexicana, pero ahí vamos, paso a pasito, Michelle. Michelle, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Como te das cuenta, pues bueno, la agenda es importante, pero Michelle nos ha dado luz sobre lo que habría que poner atención en los próximos meses. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. Un gusto, como siempre, platicar con la audiencia de Media 20.1. Bueno, pues no se pierda lo que escribe, lo que analiza también Michelle Hernández a través de esta asociación Observatel. Pues nos vemos hasta la próxima semana, Michelle. Hasta la próxima. Y hasta la próxima también con usted.